Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Estrategias para la Reconstrucción del Tejido Social, la cual tiene como objetivo identificar algunas herramientas que a nivel municipal aporten a la reconstrucción del tejido social y fomenten una cultura de la paz, considerando la participación efectiva de niñez y adolescencia. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan hoy en nuestra sala de Zoom y en la contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, que por motivos de agenda no podrá acompañarnos en esta sesión, pero está representada por la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí. Por parte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos de la Dirección de Generación de Conocimiento para la Reconstrucción del Tejido Social, de la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, como comprenderán, la Secretaría de Gobernación está de plácemes el día de hoy ante este encuentro porque dos áreas que le corresponden, que están en su esfera de competencia, que son INAFED y CIPINA, se han puesto de acuerdo para llevar adelante todo un seminario, toda una serie de encuentros virtuales que tienen por objeto la reconstrucción social y específicamente la atención debida a niñas, niños y adolescentes. CIPINA, eso es lo que significa, es Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El tema del día de hoy va a ser expuesto por una persona altamente calificada en la materia que aborda. Es la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, que aquí nos acompaña y que tiene como responsabilidad ni más ni menos que el desarrollo de materiales didácticos en el área correspondiente de la Secretaría de Gobernación, precisamente la que tiene como función la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social. La cohesión social es muy importante cuando la sociedad está dejando atrás etapas de discriminación, de brechas sociales, de desigualdad muy intensa, y tiene por objeto o tiene como tareas la cohesión social dos elementos que vistos de manera muy superficial parecerían opuestos, que son el sentido de pertenencia y por otro lado el respeto a la diversidad.
porque yo puedo tener sentido de pertenencia a lo mío, a lo nuestro, a la región donde nací, a mi lengua nativa, a mi pueblo, pero tengo que entender que otras personas tienen sentido de pertenencia a lo suyo, que no necesariamente es lo mío. Combinar los dos elementos, el sentido de pertenencia con el respeto a la diversidad, es lo que conduce a la cohesión social y al desarrollo de una cultura de paz, que a fin de cuentas es lo que se proponen estas áreas de la Secretaría de Gobernación. Yo le pido a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco que, si está a su alcance, nos pueda saludar con afecto, con respeto y sobre todo con gratitud a la licenciada Constanza Tort San Román, que es encargada del despacho de este sistema que conocemos por sus siglas, CIPINA. La vamos a escuchar con toda atención. Tenemos mucho que aprender de sus palabras. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con esta sesión e invitarlos a que nos compartan todas sus dudas y comentarios, me voy a permitir leer un poco de la semblanza de la doctora Ana Lilia Salazar Zarco. La doctora Ana Lilia es feminista de lo común, doctora y maestra en estudios latinoamericanos con menciones honoríficas por la UNAM y es licenciada en sociología por la UAMX, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y cuenta con un máster internacional en psicología holística en la Unión Europea y se ha formado en psicoterapia humanista existencial con un enfoque de género y diversidad sexual y en teología feminista. Es docente de la Universidad del Valle de México y fue colaboradora en el Instituto Superior Interculturalidad Ayuc en la región del Bajo Mixe, en Oaxaca. Coordinó de igual forma la acción estratégica de proyectos locales de incidencia en el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, AC. Ha sido ponente y facilitadora de talleres en diversos espacios nacionales e internacionales. De igual forma, es autora del libro El envejecimiento en el Estado de México y de varios artículos, capítulos de libros y de reseñas, tanto de libros como de obras de teatro. En 2018, la doctora Ana Lilia fue ganadora del concurso de ensayo sobre educación crítica y emancipadora en Argentina y España. Actualmente es directora de Tlayusiwa AC, Organización de Educación Comunitaria y Arte Popular, y de igual forma se desempeña como jefa de Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos orientados a la comunidad. Es un gusto volver a tenerla aquí con nosotras, doctora Ana Lilia, y el foro es suyo. Le cedo la palabra. Adelante. Me entrometo un poquito para que Adelante, sepa coordinador. la doctora Salazar que la compañera que por parte de INAFED nos ayuda a convenir estos acuerdos, Ana Marina Galicia, la compañera Galicia, no está porque se dijo por problema de agenda, pero en realidad sí lo es, pero porque tuvo que asistir a una reunión en la que nos representa en el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que pues hace más comprensible y justificable su ausencia. Era todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, coordinador. Muchas gracias, Leslie, por la invitación, a Marina y a Magda, que anda por acá, a Joaquín Torres de Cipina, a Emma, que también de Cipina, que fueron quienes orquestaron este seminario. Y entiendo que ya es la última sesión de este seminario.
Entonces, bueno, creo que en general ya tienen algunas bases de particularmente el marco de derechos humanos y de acompañamiento de vinculación con esta población, niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues en esta sesión más voy a empezar hablando de algunos elementos importantes que creemos en esta dirección que son fundamentales, ¿no? Por lo menos su reflexión para ir generando estrategias, ideas que nos permitan fortalecer o reconstruir el tejido social. Pues agradezco muchísimo a INAFED, a CIPINA, y voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve, si se ve bien, se ve ahí. Se ve perfecto. Adelante, doctora. Súper, súper. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. También gracias a todos, todas quienes me acompañan en este espacio por su atención. Esta mañana estaremos hablando de las estrategias para la reconstrucción del tejido social en el marco del seminario La protección integral de niñas, niños y adolescentes en los municipios. El resultado de aprendizaje es identificar algunas herramientas que a nivel municipal aporten a la reconstrucción del tejido social y fomenten una cultura de la paz, considerando la participación efectiva de niñas, de niñez y adolescencia. Como saben, siempre comienzo con una dinámica de disposición y es muy sencilla y a veces muy complicada de hacer, pero que para mí es muy valiosa y es poner atención un minuto de presencia consciente. ¿Y eso qué significa? Estar aquí y ahora. Entonces, ahí donde estás, te voy a pedir que si puedes, cierres un momento tus ojos y si no, solo fijes tu mirada en algún punto enfrente de ti. Te hagas consciente de este momento, te hagas consciente de tu respiración, que te hagas consciente de cómo poco a poco tu respiración va siendo un poco más lenta, de la temperatura de tu respiración cuando entra el aire, el oxígeno, y cuando sale, que te hagas consciente por dónde inhalas y por dónde exhalas, si es por nariz, si es por boca, que te hagas consciente de tu cuerpo, cómo está, cómo se siente, si hay tensión, si hay dolor. Identifica una palabra que defina esta sensación corporal. Una vez que hayas encontrado esta palabra que define cómo llegas a este espacio, te voy a pedir que me lo compartas en el chat. En una palabra, cómo llego a esta sesión. Y te leo. Paz, tranquilidad, audacia, libre, dolor lumbar, ningún, expectativa, relajada, libertad, paciencia, atento, atento, paciencia, tranquilidad. Tranquilidad. Muchas gracias. Alerta. Bien. Relajado. No nos llevó más de un minuto y estamos haciéndonos conscientes de cada uno, de quién soy, de dónde estoy, de cómo estoy. Y esto me va a permitir entonces poder. Muchas gracias. Si quieren seguir poniendo ahí en el chat, yo lo sigo leyendo. Pues vamos a entrar en materia. Para comenzar, creo que es muy importante colocar este gran marco en el que se inserta estas nociones, estrategias que llamamos de reconstrucción del tejido social.
Y pues en la dirección partimos de esta gran categoría, prevención del delito. ¿Y qué es la prevención del delito? Pues son estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de que ocurran ilegalidades o infracciones. Es decir, la prevención del delito tiene que ver con factores protectores. Seguramente en otras sesiones anteriores ya estuvieron hablando de algunos factores protectores para las infancias y que esto es muy importante porque cuando colocamos estos factores protectores en el cuidado de las infancias, estamos en realidad colocando estrategias y medidas de prevención del delito. La prevención del delito son todas estas medidas y acciones que buscan reducir las violencias y los efectos dañinos de estas. Y violencias en sus tres tipos, pensando desde Galtung, un sociólogo noruego, que nos dice que la violencia tiene hay tres tipos de violencia. La violencia directa, él usualmente la representa en un triángulo y en la punta del triángulo dice ahí podemos ver la violencia directa, que es esta violencia pues evidente, ¿verdad? La violencia que con facilidad podemos reconocer. Pero no es la única violencia, dice Galtung. En la base de este triángulo, que lo que sostiene la posibilidad de que se ejerza y existan, por lo tanto, estas violencias directas, es la violencia cultural y la violencia estructural. Estas violencias, dice Galtung, son más difíciles de percibir. La violencia estructural tiene que ver con el sistema, tiene que ver con una serie de lógicas de vida que se han normalizado y que en muchos de los casos ya ni siquiera nos parecen, no solo no nos parecen violencia, sino que incluso pareciera que es parte de la cotidianidad de la vida, que así está estructurado el sistema y que entonces pareciera que no hay manera de salir de ahí. Y estas lógicas estructurales pues se van reproduciendo a partir de dinámicas culturales, es decir, toda esta lógica de orden simbólico, eh, toda, en los pueblos indígenas les llaman usos y costumbres, son estas incluso tradiciones, ¿verdad? Que se van articulando de tal manera que cuando es la base de la violencia la que las produce, tanto lo estructural y lo cultural, entonces va generando condiciones para que sea posible la violencia directa. Entonces, la prevención del delito tiene que ver con estas estrategias y medidas para reducir esto, para reducir la ilegalidad, la infracción, los efectos dañinos, la violencia sobre la sociedad y sobre las personas. Y para que generemos desde esta dirección procesos, estrategias de medidas de prevención del delito, pues sabemos que se tienen que intervenir en las múltiples causas. En ese sentido, pues una, ¿no?, de las grandes estrategias y medidas que la Secretaría de Gobernación ha querido implementar, pues tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Entonces, la reconstrucción del tejido social se vuelve eso, una medida, una estrategia para prevenir, con la idea de prevenir el delito. La reconstrucción del tejido social también va a tener una característica en su forma de ejecución, que es la cultura de la paz. Entonces, para comenzar, me gustaría que me compartieran, seguramente nos hemos visto ya con algunas de ustedes en otros espacios y hemos hablado de tejido social, seguramente con algunas otras personas no, pero en este momento me gustaría que me ayudaran escribiendo en el chat qué es para ustedes el tejido social. ¿Qué dirían que es para ustedes el tejido social? Doy unos segunditos. Para que me compartan qué es el tejido social. Por acá ya me ponen, voy a ver, las relaciones y prácticas en comunidad,
el conjunto de familia, sociedad, bien. El cómo está construida nuestra sociedad, bien. Por acá dicen cohesión e identidad comunitaria, como lo decía el coordinador de INAFET hace un rato, sí. Tejido social es una serie de formas de vida de acuerdo a sus costumbres, ideologías y formas de organización. Diseñar procesos a mediano y largo plazo para transformar una comunidad, una sociedad, un grupo. José Mengider dice comunidad, Vicky en familia y en familia y la comunidad, formar cadenas de apoyo entre los individuos que formamos la sociedad, es la forma de englobar toda la sociedad, los actores que intervienen en la comunidad social. El tejido social para mí es la red de unión de las familias y la sociedad y su cultura, así como sus costumbres. Es un grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades humanas elementales. Es un grupo para poder cumplir con necesidades humanas elementales. Ujú. Bien, pues sí, todas tenemos razón. Tiene que ver con tejido, con ayuda mutua, con organización, con redes, con satisfacción de necesidades. Así es. Bueno, pues vamos bien. Tenemos un piso común, ¿verdad? Bueno, desde esta dirección definimos o se ha definido el tejido social con base en la propuesta de INCIDE Social, que entiende el tejido social como un conjunto articulado de redes personales, de categorías o conceptos, de estructuras formales y funcionales, de iniciativas de asociación y de ayuda mutua en el interior de las sociedades, que permiten a los individuos y la sociedad ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida. Y entonces nos vamos a centrar en tres grandes dimensiones que tiene, según esta definición, el tejido social. Y ya por ahí, en sus propias concepciones o lo que estuve leyendo en el chat, pues ya lo tienen presente, ¿verdad? Hablan de redes, hablan de ayuda mutua, hablan de necesidades elementales, acá decimos calidad de vida, hablan de redes familiares, de redes sociales, y en efecto, entonces, creo que ir haciendo la reflexión en estas tres dimensiones es muy importante cuando hablamos de cualquier orden de gobierno, sea municipal, estatal o federal. Al final del día, lo importante es justamente que podamos considerar estas dimensiones a la hora de plantear posibles acciones que promuevan la reconstrucción del tejido social. Es decir, necesitamos pensar en que estas acciones como municipios, ayuntamientos, pueda generar o fortalecer redes vecinales, redes comunitarias, redes municipales, ¿no? Redes de familias. Ahí cada uno va pensando en cómo desde nuestras propias realidades, desde nuestros propios conceptos, podemos fortalecer estas redes. Dos, ayuda mutua. También como funcionariado público de administradores públicos de nivel municipal, necesitamos pensar estas estrategias de prevención del delito con enfoque reconstrucción del tejido social. Necesitamos acciones o necesitamos pensar en acciones que también promuevan la ayuda mutua y por lo tanto que estén pensadas en la calidad de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan nuestros territorios, nuestros municipios. Uh-huh. Hasta aquí me siguen, les va dando sentido, les va dando pistas. Pensar entonces en la prevención social del delito a nivel municipal, el enfoque de reconstrucción del tejido social puede ayudarnos y pensar en este enfoque es fomentar acciones que
promuevan o fortalezcan las redes, promuevan o fortalezcan la ayuda mutua y, por lo tanto, promuevan o fortalezcan la calidad de vida. ¿Sí me van siguiendo? Por ahí sí me pueden poner en el chat si les va haciendo sentido. Y todavía estamos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y todavía estamos en un tenor, me regreso tantito, todavía estamos en un tenor un tanto abstracto, ¿verdad? Claro, claro, o sea, suena hasta como lógico, vaya, ¿no? Necesito fortalecer redes, promover la ayuda mutua, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Vamos bien. Y sin embargo, seguimos en un nivel muy de abstracción, porque entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo llevamos esto a lo concreto? ¿Cómo podría yo, como servidor, funcionario público, administrador público, administradora pública a nivel municipal, hacer esto? Bueno, seguimos entonces. La reconstrucción del tejido social para nosotros, para esta dirección, se trata de construir condiciones sociales, políticas, económicas y educativas que lleven a la armonía social, así como generar procesos de revinculación de personas e instituciones, fortaleciendo identidades, la cohesión y transformando prácticas más colectivas para lograr acuerdos que hagan posible la buena convivencia. Es una manera más compleja de plantear o de pensar esto de las estrategias, de las estrategias y las medidas ¿no? que fortalezcan el tejido social, que reconstruyen el tejido social. Entonces aquí ya esas redes, ese apoyo mutuo y esa calidad de vida va a generar condiciones sociales, políticas y económicas que me lleven a la armonía social. Y cuando hablamos de armonía social, estamos hablando ya, y aquí entra el siguiente elemento, estamos hablando de paz. Y cuando hablamos de paz, hablamos de justicia social, es decir, de calidad de vida para todos y todas, es decir, de ayuda mutua, es decir, de redes sociales. Pero también estamos hablando de identidad, de vinculación, de cohesión, ¿no? Todos estos elementos que ya ustedes me compartieron en la lluvia de ideas, vemos que sí, están aquí, ¿no? Poniéndose en juego a la hora de pensar y plantear esto que es la reconstrucción del tejido social. Y entonces tenemos 4 dimensiones de reconstrucción del tejido social. La primera es construir condiciones sociales, políticas, económicas y educativas, decíamos, que lleven a la armonía social. Ya acá estamos entonces introduciendo la categoría paz. 2, genera procesos de revinculación de personas e instituciones. Y aquí hablamos de un elemento importante que también lo leí en sus propuestas, en sus ideas de tejido social. Vínculos, que tiene que ver con redes, ¿no? Esto que decíamos hace un momento. ¿Cómo hago para generar redes, para revincular a estas personas, a estas instituciones? 3, fortalecer identidades. También por ahí ya lo decían, en su compartir en el chat. Fortalecer la identidad, la pertenencia, la cohesión para poder ir transformando prácticas colectivas. Yo diría para ir transformándonos a prácticas colectivas, porque pues, seguimos en una lógica de un individualismo exacerbado que ha dificultado o a veces obstaculiza, ¿verdad?, las prácticas colectivas. Y 4, necesitamos caminar hacia los acuerdos que hagan posible la buena convivencia. Cuando hablamos de buena convivencia, otra vez estamos hablando de relaciones, de acuerdos, de vinculaciones con un elemento fundamental que es la paz, desde la cultura de la paz. Y entonces, y aquí ya entramos, ¿no? Entonces, para el tejido social, decíamos, tiene estas 3 dimensiones, que son redes, que son ayuda mutua y que es calidad de vida, ¿no?
Cuando hablamos entonces de un tejido social fortalecido, es porque hay redes fuertes, hay ayuda mutua constante y hay calidad de vida para todos. Cuando no tenemos estas condiciones, necesitamos crearlas. ¿Cómo las vamos a crear? Acá la propuesta es propuesta de reconstrucción del tejido social o fortalecimiento del tejido social. Es bueno, necesitamos acciones que vayan operando en estas 4 dimensiones, ¿no? Necesito construir condiciones sociales, políticas y económicas que me lleven a la armonía social, es decir, desde la cultura de la paz, pensar lo social, lo político, lo económico y lo educativo desde la paz, genera procesos de revinculación de personas e instituciones, eso es fundamental, pero entonces aquí ojo, porque esas revinculaciones necesitan tener ciertas cualidades o características. Fortalecer identidad. ¿Por qué? ¿Por qué necesita estas cualidades o características? Y más adelante hablaré de estas cualidades o características, porque solo así podemos asegurarnos de que realmente se fortalezca el tercer punto, que es la identidad, por lo tanto la cohesión y por lo tanto se generen prácticas colectivas. Entonces, ojo, aquí ya estoy colocando algunas claves. Creo que una de las claves es la calidad del vínculo. No creo, estoy segura y por ahí generaré algún escrito en algún momento. Es la calidad del vínculo, porque eso nos va a permitir entonces, es la cultura de paz y la calidad de los vínculos, ¿no? Porque eso nos va a permitir entonces poder caminar hacia estas 4 dimensiones de la reconstrucción del tejido social. Y es decir, el 4, pues lograr acuerdos, ¿no? Entonces, si yo pienso desde la cultura de paz, las condiciones sociales, políticas, económicas y educativas, y yo pienso desde estas cualidades que en un momento les voy a compartir para la revinculación, eso me va a permitir fortalecer identidad, cohesión y caminar hacia prácticas colectivas y por lo tanto, esto me va a permitir lograr acuerdos desde la cultura de la paz, ¿no? Es decir, la transformación pacífica del conflicto, que puede ser una de las herramientas. Y entonces aquí ya voy a ir colocando, además de algunas claves, algunas herramientas que me permitan pensar y accionar estrategias con enfoque de reconstrucción del tejido social. ¿Hasta aquí me siguen? ¿O alguna duda, alguna pregunta? Ah, perfecto, perfecto. Lo único que les voy a pedir es que manténganse pensando desde ustedes, desde cada uno, cada una, desde sus funciones, desde sus marcos de acción, cómo podrían ir incorporando esto, ¿verdad? ¿En dónde? ¿De qué manera? A lo mejor ya lo hacen y ya solo habría que nombrarlo, a lo mejor ya hacen acciones que van encaminadas en estos sentidos y que ahora se están dando cuenta que son estrategias de reconstrucción del tejido social, o a lo mejor están haciendo algunas que habría que profundizar o que habría que ampliar, que habría que a lo mejor inducir hacia, que valdría la pena, vendría bien inducir un poco hacia este enfoque. No lo sé, pero vayan pensando desde sus propias realidades cómo va resonando esto de la reconstrucción del tejido. Y antes de entrar a esto, quiero hacer más bien una pregunta. ¿Ustedes creen, pensando en estas dimensiones de la reconstrucción del tejido social, y lo digo porque sale frecuentemente, ¿no? En algunos espacios formativos, y que ya lo he tomado más bien para ejemplificar qué sí es y qué no es reconstrucción del tejido social? Y podríamos decir, a lo mejor, que el crimen organizado eh, tiene estas características de reconstrucción del tejido social. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el crimen organizado reconstruye el tejido social? Sí, no, es Leo.
¿Qué piensa? Acá dice no, lo destruye. La manipula, desestabiliza la sociedad. Por acá dice no, manipula, desestabiliza. Por acá Vicky ya está, más bien ella pensando en cómo puede seguir fomentando o cómo puede colocarle el enfoque de reconstrucción del tejido social a su trabajo. Por acá nos dice, no llevan a la armonía social. Ni la vinculación que hace, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque lo he visto, ¿no? Porque también lo he visto en noticias. Pareciera que en las comunidades las personas sí percibieran, ¿no? Que los grupos delincuenciales ¿no? el crimen organizado pareciera que es un poder paralelo al del Estado, al de la administración pública, y que pareciera que hace las funciones de la administración pública o de los estados o de los gobiernos municipales, estatales, federal, y pareciera entonces, en algunos casos, se llega a percibir que como entregan despensas, como generan, ¿no? cierto bienestar, y pongo comillas, entonces pareciera que eh, son una propuesta. Y en efecto, como bien ya ustedes lo han mencionado, ellos no generan reconstrucción del tejido social. Pueden generar cualquier otra cosa, le puedes llamar de cualquier otra manera, pero no tejido social. ¿Por qué? Porque entonces nosotros creemos que hay determinantes para la reconstrucción del tejido social, es decir, elementos que son fundamentales, son claves a la hora de pensar estas estrategias y estas medidas o acciones con enfoque de reconstrucción del tejido social. ¿Qué son los determinantes? Son variables cuyo comportamiento puede sugerir una situación que fragmente el tejido social o, por el contrario, que genere las condiciones apropiadas para la reconstrucción de. ¿Cuáles son esos determinantes? Desde la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social consideramos tres. Uno son los vínculos, pero no cualquier tipo de vínculo. Entonces podemos decir, claro, el crimen organizado tiene vínculos. Sí, pero tal vez tienen otras cualidades, otras características. Nosotros acá creemos que estos vínculos necesitan dos características. Y ahorita voy para allá para hablar un poco más de estas dos características. Los acuerdos, es decir, estos vínculos necesitan llevarnos a la generación de acuerdos, y acuerdos en el marco de la cultura para la paz, es decir, acuerdos donde esté como central la transformación pacífica del conflicto, que por lo tanto podamos tener organización desde un lugar distinto a el ejercicio del poder vertical, jerarquizado y de imposición, ¿verdad? O sea, no queremos intimidar a la gente, sino en realidad generar consensos. Y el tercer determinante es la resiliencia comunitaria, ¿no? Si notamos que nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestra colonia o la colonia donde estamos trabajando tiene naturalmente cierta resiliencia comunitaria, pues fomentarla. Y si no la tiene, pues colocar condiciones que ayude a la comunidad a producir resiliencia. Les decía, ¿cuáles son estas dos características que necesita tener los vínculos cuando hablamos de reconstrucción del tejido social? Es que necesitan ser vínculos generados a partir de la relación del cuidado. Esto es bien importante, el cuidado de la vida en el centro. Si no colocamos el cuidado de la vida en el centro, podemos hablar de cualquier otro tipo de vinculación, pero no de vínculos que generen o reconstruyan el tejido social. En efecto, el crimen destruye, es decir, los vínculos dentro del crimen organizado pueden ser de imposición, de miedo, de intercambio de beneficios,
qué sé yo, podemos ponerle cualquier otro tipo puede ser de cualquier otro tipo puede tener cualquier otro tipo de cualidad, excepto la del cuidado. Y pensemos, para este ejercicio, pensemos, ¿cómo es la relación que tenemos con esas personas a las que hemos cuidado? Y cuando piensen en estas personas a las que hemos cuidado, fíjense qué les pasa en el cuerpo. ¿Cómo se siente? Fíjense en su rostro, cómo se pone su rostro cuando piensan en estas personas que han cuidado. Ahora piensen en esas personas que les han cuidado. Fíjense cómo se les pone el cuerpo, cómo se siente. Eso genera la segunda cualidad, la confianza. ¿Y lo sienten? Ujú, ujú. ¿Sienten la confianza? Entonces ya estamos aterrizando, ¿verdad? Estamos materializando esto que empezó como muy en el abstracto, la prevención social del delito, tejido social, reconstrucción del tejido social, determinantes, eh, dimensiones, determinantes. Ahora lo estamos materializando, si se dan cuenta, esto es lo que necesitamos para poder reconstruir el tejido social, relaciones que nos generen lo que nos ha generado a cada uno o a cada una, pensar en las personas a las que hemos cuidado y pensar en las personas a las que nos han cuidado. Porque es una frase muy linda de una pedagoga de la ternura. Dice, la violencia no se erradica, la violencia se sana. Cuando escuché eso me hizo mucho sentido porque dije, claro, si la violencia se sana, la violencia que nos ha atravesado el cuerpo en todas nuestras dimensiones, la tenemos que sanar en el cuerpo y todas nuestras dimensiones, la paz también tiene que sentirse en el cuerpo y en todas nuestras dimensiones. Esa es la sanación, cuando sentimos la paz y cuando sentimos lo que acaban de sentir y de experimentar, solo en recordar y pensar en esos vínculos que ustedes han hecho a nivel personal, desde el cuidado y desde la confianza. Esto es lo que necesitamos generar en nuestra sociedad. Y esto me da pauta para decir que la reconstrucción del tejido social no es algo que vaya de lo estructural, que nazca en lo estructural y se quede en lo estructural, es decir, solo una política pública, solo un ejercicio de la administración pública, solo programas o solo proyectos de la administración pública. Tiene que pasar por la ciudadanía, tiene que pasar por la comunidad, tiene que pasar por el ámbito vecinal, tiene que pasar por el ámbito familiar y tiene que pasar por el ámbito personal. Y de ida y vuelta. Porque entonces no podemos pensar en que va a llegar solo y únicamente la reconstrucción del tejido social desde el Estado, desde el municipio, desde la nación, sino empezamos a modificar lo personal. Es decir, y que creo que esa ha sido una de las grandes tal vez obstáculos para plantear acciones efectivas o eficientes en el territorio, que a veces creemos que esto tiene que ver, que la reconstrucción del tejido social, la cultura de la paz, tienen que ver solo con elementos eh, intelectuales que se pueden instrumentar de manera solo racional. Y cuando hablamos de vínculo, estamos hablando de personas, de cuerpos, de emociones, de mentes. No de mente, sino de espacio-mente. Es decir, necesitamos pensar la reconstrucción del tejido social en todos sus ámbitos. No podemos quedarnos solo en lo estatal, sino necesitamos que esto vaya permeando hasta lo personal. Y necesitamos pensarlo en lo personal. Yo como funcionario, como funcionaria, como persona que labora, que trabaja en la administración pública, ¿cómo estoy construyendo mis vínculos? Empezando por mí,
Yo me cuido, yo confío en mí, yo puedo vivir junto con las otras personas, junto con la diversidad. Y aquí es bien interesante porque viene, ¿no? Dice la propuesta, los vínculos de la reconstrucción del tejido social son las relaciones de cuidado y de confianza que hacen posible vivir juntos en una diversidad de seres vivos. Y aquí viene lo complejo, porque entonces, claro, sí, todo bien hasta aquí. Cuando hablamos de diversidad, compañeros, compañeras, estamos hablando de conflicto, porque el conflicto es natural a la diferencia. Y cuando hablamos de conflicto, no necesariamente tenemos que hablar de violencia, sino podemos empezar a hablar, y aquí les voy dejando una herramienta, de transformación pacífica del conflicto, cómo la diversidad que generan naturalmente conflicto me va a permitir entonces generar estas relaciones de cuidado y de confianza. Si va a haber conflicto, bueno, pues me toca entonces desarrollar personalmente, comunitariamente, estatalmente, gubernamentalmente, estrategias para aprender, para que todos y todas aprendamos a resolver de manera pacífica nuestros conflictos. ¿Y eso qué me implica? Trabajo personal, y eso qué me implica desarrollar habilidades de comunicación asertiva, por ejemplo, escucha activa, por ejemplo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, generar estos vínculos con estas cualidades, no dije que fuese sencillo, sin embargo, creo que sí es importante y vale mucho, no solo la pena, sino hasta la alegría, poder caminar hacia allá como personas y como administradores públicos. Y que pase por la familia, se pase por nosotros y nosotras, por acá dicen, debemos tener nosotros mismos confianza para dar confianza a los demás y cuidarnos. No me contesté, no me contesté. Les dejo la pregunta. ¿Eso? ¿Ustedes se cuidan? ¿A qué hora comen? ¿Qué comen? ¿Hacen ejercicio? ¿Van al médico? Cuando tienen un dolor, asisten a revisión. Y así puedo seguirme. Confío en mí, confío en mi trabajo. Luego, ¿cuál es el tratamiento que le doy a la diversidad, al conflicto? ¿Lo había pensado? ¿Había pensado que hay una manera distinta de darle tratamiento al conflicto? ¿Estoy dispuesta a modificar, a desarrollar habilidades de comunicación? Bueno, este tipo de vínculos se trata de las relaciones con otros seres humanos y los vínculos con seres vivos del entorno que se habita, que no solo hablamos de personas, hablamos del entorno, ¿no? Cómo trato, cómo me llevo con el entorno. Dice, el cambio lo tenemos que hacer toda nuestra sociedad y tener confianza en todos. Así es, lo que les estamos presentando en realidad es un cambio de paradigma. Necesitamos hacer rupturas epistemológicas, maneras en las que aprendimos la vida, porque recuerden que hablamos de estos tipos de violencia, de los que nos habla Galton, de la violencia cultural, estructural y directa, y pues venimos de sociedades que estructuralmente se configuraron desde la violencia, desde la conquista, desde la imposición, en un ejercicio del poder vertical, jerarquizado y de sometimiento, ¿verdad? Y así lo aprendimos. Pienso en la crianza, seguro ya hablaron de crianza, por eso es tan disruptiva hoy la crianza con ternura, la crianza respetuosa, porque a donde nos está llevando es a que los niños, las niñas y los adolescentes, las adolescentes puedan empezar a vivir a partir de relaciones de cuidado y de confianza. Ahora nos va haciendo sentido dónde está la importancia de hacer esto con las infancias en la crianza, por ejemplo. Para mí es muy importante la crianza. Yo diría que sería una de las estrategias justamente para poder reproducir este tipo de vínculos, hacer estas rupturas epistemológicas, estas rupturas culturales, ¿no? Poder desarticular la violencia estructural, cultural y por lo tanto directa. Yo le apuesto a la crianza, a estas formas de crianza respetuosa, con ternura positiva, consciente, comunitaria, colectiva. Creo que ahí tenemos una herramienta muy importante para la reconstrucción del tejido.
Cuando hablamos de confianza, estamos hablando del grado de seguridad con el que una persona espera que actúe, que alguien actúe, que algo suceda, que una cosa funcione en determinada forma. Puede haber confianza interpersonal, confianza de los ciudadanos en las instituciones, esto es muy importante, confianza de los ciudadanos en las instituciones y viceversa, ¿no? Y por lo tanto esto nos va a dar gobernabilidad. Cuando hay confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, entonces no piensa que el narco está haciendo la función del Estado. ¿Sí? Entonces sí nos toca modificar y cambiar en todos los niveles. Y es muy importante el nivel personal, como por acá ya me lo han estado compartiendo, ¿no? Por acá dicen, exacto, cuando uno está bien con uno mismo es entonces cuando podemos ver al otro en igualdad. E incluso yo diría con empatía, Claudia. Y la empatía, hace poco escuchaba a una compañera que tenía empatía y me gustó mucho su definición. Decía, empatía no es ponerte en el lugar del otro. Empatía es desde tu propio lugar poder generar este lazo con la otra persona. A ver, a lo mejor yo no he estado pasando por lo mismo que tú, pero sé que se te está doliendo. Y a mí hay cosas que me han dolido. Y entonces, aunque no me ponga en el lugar de la otra persona, estoy reconociendo lo que le está pasando porque a mí también me pasó. Porque puedo notar eso que está ocurriendo porque yo ya lo viví. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante de que estas herramientas, estas estrategias pasen por todos los niveles, no solo el intelectual, el corporal, el emocional, ¿no? Y también pase personal, insisto, personal, familiar, comunitario, vecinal, comunitario, municipal. Esto nos va a permitir entonces tener una base social que pueda comunicarse de tal manera que logren los consensos. Es decir, organización social, que construye un grupo de personas para vivir juntos, en el cual es necesario organizarse junto con otros para hacer posible la vida en común. Son la expresión del tejido social de una localidad. Si logramos tener acuerdos, entonces nuestro tejido social está regenerándose, está reconstruyéndose o está fortaleciéndose. Ese va a ser uno de los indicadores más importantes para, ¿no? de la reconstrucción del tejido social, el nivel de organización de una comunidad. Y el nivel de organización, no solo entre ellos, claro, porque podemos decir, claro, pues los vecinos se organizaron y entonces tienen esta cosa, mi vecino me vigila, ¿no? O los vecinos se organizaron para limpiar la calle. Ese es un primer nivel de organización, y bien, o sea, palomita. Sin embargo, necesitamos caminar a otros niveles de organización. ¿A qué me refiero? A niveles de organización por sectores, y que no solo se quede en la base comunitaria, es decir, a lo mejor vamos a decir, claro, en esa familia hay mucha organización social, pero hay que trascender a lo familiar, de lo familiar a lo vecinal. Es decir, bueno, en esa colonia, en esa manzana, en esa cuadra, esa calle, los vecinos se organizan, pero hay que trascender, también es importante trascender esta organización a esos vecinos, esa organización vecinal, cómo está relacionándose con el municipio, con la delegación, con la alcaldía, etcétera. Y entonces, como servidores públicos de los municipios, creo que es importante que nos preguntemos cómo está mi organización o cómo están mis vínculos más bien con estos otros sectores, estas otras dinámicas. Es decir, como municipios, cómo está mi relación, mis vínculos con organización de la sociedad civil, cómo están mis vínculos con ¿no? La organización de empresarios, a lo mejor en mi localidad, cómo está mi relación, mi vínculo con las organizaciones eclesiales, los líderes religiosos,
¿cómo está, no? ¿Qué tanta confianza tiene mi ciudadanía en mis instituciones o en las instituciones de las cuales yo soy parte y hago operable, ¿verdad? Recordemos también esto, que si bien es cierto que ahora somos parte de la administración pública, municipal, estatal, federal, también somos ciudadanos, ¿verdad? También somos parte de un grupo vecinal, de una alcaldía, de un estado, etcétera. Entonces, como parte de la administración pública municipal, es importante preguntarnos cómo están estos vínculos con estos otros sectores y qué estamos aportando a estos otros sectores. No solo se trata, decía hace un momento, de tener el directorio, sino en realidad qué acciones conjuntas estamos realizando, cómo yo desde mi función pública puedo abonar a las acciones que a lo mejor ya están haciendo estos otros sectores, cómo puedo ayudar, cómo puedo acompañar, cómo puedo potenciar, exponenciar su trabajo y también cómo puedo hacer que ellos confíen en mí como institución, porque entonces ahí es donde vamos a ir rompiendo esta dinámica o esta lógica de que la ciudadanía piense que el grupo organizado hace la función del Estado, porque eso no es real. Y entonces vamos generando también una especie de cultura política, que es la gobernanza, ¿verdad? Y por lo tanto eso se va a notar en la disminución o en la prevención social del delito. Y por último, resiliencia comunitaria, que se refiere a la capacidad del sistema social para responder a las adversidades que están afectando al mismo tiempo y de manera semejante al colectivo, mientras que se desarrollan y fortalecen los recursos con los que ya se cuentan para reorganizarse. ¿Qué es esto? Es decir, cómo ayudamos a que la sociedad en sus diversos sectores pueda seguir fortaleciendo ya sus acciones, porque al final del día eso me va a beneficiar como Estado. ¿Por qué? Porque va a haber gobernanza. ¿Por qué? Porque se va a prevenir el delito y por lo tanto vamos a reducir nuestros índices de inseguridad. Y esto tiene que estar acompañado desde también la cultura para la paz, ¿no? Entonces, la paz en la reconstrucción del tejido social es una apuesta. No podemos pensar el tejido social sin una cultura de la paz, porque les decía hace un momento que esto es una ruptura de paradigma, es colocar nuevas maneras de pensar, de plantearnos la vida, el colectivo, las relaciones, los vínculos, ¿no? Es una ruptura epistemológica, diría Bachelard. Necesitamos hacer estas rupturas, necesitamos desaprender, necesitamos aprender nuevas maneras de vincularnos. Y necesitamos aprender desde la cultura para la paz o la cultura de paz, que es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos. Es el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, de justicia, de solidaridad y tolerancia, así como la comprensión tanto en los pueblos como entre los grupos y las personas. Cuando hablamos de valores, de actitudes, de comportamientos, estamos hablando de de actitudes que vayan desde la empatía. Ya hace un momento hablaba de la empatía, el sentido de la empatía, ¿verdad? Es vincularme, es relacionarme, conectar con lo que está viviendo la otra persona desde mis propias experiencias. Eso me va a hacer totalmente empático, compasivo, respetuoso, desde no un deber ser, el respeto no como necesita o estás obligado, tienes, ¿no? Que ser sino el respeto desde una necesidad y una convicción genuina de respeto a la otra persona, incluso en su diferencia, porque yo he pasado por ahí, porque yo he experimentado, porque a mí me ocurrió y no quiero producir o reproducir eso que pues a mí no me gustó como me hizo sentir. Y por lo tanto se van modificando los comportamientos. ¿Sí lo notan? ¿Qué comportamientos, qué cualidad o qué característica necesitan tener estos comportamientos, estas acciones? Pues la no violencia, ni directa ni pasiva, porque también hay violencia pasivo-agresiva, ninguna de las dos. Y entonces ahí genuinamente vamos configurando relaciones de respeto. ¿Qué valores? ¿De qué valores hablamos? Hablamos del respeto, de la cooperación, de la tolerancia, del diálogo, de la justicia, de la empatía y de la solidaridad. Acá ponemos solo 7, pero pueden ser más. Pueden ustedes incluir a algunos otros que ustedes consideren que son parte de estos valores de la paz que fortalecen y reconstruyen el tejido social.
Y entonces aquí, y ya como para ir cerrando, vamos a hacer una distinción entre la paz positiva y la paz negativa, dice Arto de Vera, que en realidad es una noción que trae también de Galtung, de este sociólogo noruego del que les he hablado y que es considerado el padre de los estudios para la paz, o ¿no? Un gran pasólogo. Dice, hay una diferencia entre la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa se definirá como simple ausencia de guerra y violencia directa. Y un ejemplo claro es Bukele en El Salvador, ¿no? Y su política de seguridad ¿no? Y dice, claro, está pacificado el país, ¿no? No tengo ahorita problemas de inseguridad, pero lo que vemos en el fondo es una paz negativa. Ausencia de guerra con violencia directa. Otra vez el ejercicio del poder desde la verticalidad. En cambio, una paz positiva se definirá como ausencia de guerra y violencia directa, junto con la presencia, y esto es fundamental, la presencia de la justicia social. ¿Qué es esto? Es cuando caminamos a nuevos paradigmas, a nuevas formas. Y nuevamente, si hacemos una revisión de lo que hemos aprendido sobre crianza positiva, crianza respetuosa, vamos a ver justamente que en el fondo lleva una necesidad de justicia social, ¿no? Una justicia social para los y las pequeñas, y eso en el futuro van a ser cambios en estructura para el futuro, ¿no? Necesitamos comenzar hoy, por eso decimos que los niños, las niñas y los adolescentes son el presente del país, y desde hoy empezamos a mirarlos como sujetos de derechos, como personas que son merecedoras de ser tratadas desde un lugar distinto, desde un lugar de no violencia, desde la empatía, desde el respeto, la tolerancia, si les enseñamos el diálogo, la comunicación asertiva, pero no enseñanza solamente intelectual, sino necesitan aprenderlo, necesitan, esto es parte de la educación para la paz, ¿no? Y la educación para la paz no solo es en la escuela, también no solo es en la escuela, sino diría primeramente es en la familia, porque somos su primer contacto de sociabilidad. Se aprenden a socializar a partir de cómo nos ven a nosotros socializar entre nosotros, entre los adultos y de los adultos hacia ellos, ellas. Solo así vamos a lograr un proceso de pacificación, que es un proceso social general que trasciende el entorno de los colegios, escuelas, universidades e instituciones educativas, pero que tiene ahí uno de los más importantes lugares de reproducción y de práctica. Es decir, es importante sí las escuelas, ahí, ¿no? Los espacios formativos, es nuestra segunda casa, pero también la primera, que es la familia. Por lo tanto, nosotros como adultos, como adultas, cómo estamos guiando, cómo estamos acompañando, y eso parte de qué consideramos que es un niño, una niña, un adolescente, si los consideramos como personas, ¿no? Entonces también necesitamos desaprender estas lógicas, porque a lo mejor nosotros fuimos tratados como no personas en nuestras infancias, ¿no? Necesitamos cambiar eso. No podemos seguir reproduciendo estas lógicas de violencia estructural y cultural, ¿no? Que justificaban la violencia directa, ¿no? Entonces, una nalgada a tiempo, un golpe a tiempo, eso es violencia directa justificada a través de lo estructural y de lo cultural, ¿no? Entonces hay que transformar esas dinámicas. La pedagogía de la paz propone fomentar el proceso de apropiación, conocimiento y competencias relacionadas con el territorio, la cultura, el contexto económico, social y la memoria histórica, con propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Trabajo personal, ahí se los dejo, nos vamos con tareita. Les ponía que me lo compartan en el chat, ya no nos va a dar tiempo, pero que puedan pensar, quieren tomarle captura de pantalla, una acción que pueda realizarse con la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes que incorpore los determinantes de la reconstrucción del tejido social. Vínculos, acuerdos, resiliencia comunitaria y la cultura y los valores para la paz. Respeto, cooperación, tolerancia, diálogo, justicia, empatía y solidaridad. Piensen en acciones que nos permitan esto, ¿no? O sea, hacer parte a los niños, niñas y adolescentes que tengan participación efectiva, pero también que como adultos podamos replantearnos esta mirada que tenemos sobre los niños, sobre las niñas y los adolescentes, esta mirada que tenemos sobre el ejercicio del poder, que pensemos cómo hemos
aprendido el ejercicio del poder y cómo podemos transformarlo personalmente, familiarmente, como funcionariado público, como servidor público, como parte de la administración pública, y cómo podemos empezar a caminar hacia estos, cómo podemos transformar estos vínculos, cómo podemos fortalecer, ampliar nuestra organización y por lo tanto fortalecer la resiliencia comunitaria, ¿no? Y esto basándonos siempre en los valores para la paz. Pues con esto yo iré cerrando, de verdad, perdón por la premura de esta última parte, espero que por ahí, insisto, si pueden tómenle hay una capturita de pantalla o escriban rápidamente eso que son acciones con estas, que puedan tener estas características, estos determinantes con valores para la paz y pues volvemos aquí y ahora para hacer el cierre de esta dinámica y que me puedan decir, ¿no? Después de esta información que les he compartido, que sientan su cuerpo, que hagamos otra vez presencia consciente aquí y ahora, en este lugar, sintamos el cuerpo, que identifiquemos una palabra con la que cierre esta sesión. Por acá me dejaron una pregunta interesante, ahorita retomo. Dice Joaquín conectar. Gracias, Joaquín. Ahorita respondo las preguntas, compañero. Valores, dice Cristina, conectar, valores. Muchas gracias. Ahorita vuelvo a sus comentarios y preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están algunas referencias. Sí, también acá les voy a pegar la liga donde pueden encontrar algunos documentos. Si quieren como seguir profundizando, denme oportunidad. Les pego acá la liguita de nuestro... para que la peguen por ahí, Leslie, te copié, así puedes ver la liguita. Sí, yo les puedo compartir la presentación también a las compañeras de INAFED o de CIPINA, y para que puedan tener pues este documento, ¿verdad? Voy a dejar de compartir porque sí me gustaría irme por acá a si me dan, no sé si comando de tiempo, ya nos tenemos que ir, Leslie, tú dime. No se preocupe, doctora, podemos atenderla sin ningún problema debido pues a esta falla tecnológica que tuvimos. No se preocupe por el tiempo. Ok, muchas gracias. Por acá me ponen Rodolfo, de Secretaría de Seguridad de Guanajuato. Ah, mi tierra, por cierto, yo soy de por allá, Juventino Rosa. Dice, mi pregunta es cómo reconstruir el tejido social cuando existe una narcocultura que se confunde con la libertad de expresión y la diversidad cultural. El tema del reggaetón, que su letra está vinculada a temas de desacreditación a la mujer, que hasta muchas mujeres feministas lo bailan con el famoso perreo denigrándose, no todas, claro, pero es como el fomento una cultura de libertinaje y no una cultura de convivencia. Existe una diversidad de gustos, pero ya toda una propaganda publicitaria para esos temas por encima de los valores de convivencia en una sociedad ya muy dañada. Pues no veo por dónde esté la reconstrucción del tejido social. Claro, es justo eso, estamos frente a un tejido social desgarrado, totalmente roto en algunos espacios, en otros solo fragmentado. Entonces, por eso hablamos, en algunos habrá que reconstruir, en otros hay que fortalecer, y cuando estamos frente a sociedades donde está totalmente dañado, entonces necesitamos generar desde el Estado, ese es
pues nuestra chamba, ¿verdad? Y que es la propuesta que les hacemos desde este lugar, o sea, que nuestras acciones como funcionariado público, como parte de la administración, tengan este enfoque. No es fácil, por supuesto, pero sí creo que vale mucho la pena poder generar acciones que me permitan ir en contra de, o sea, más que ir en contra, que me permitan ser una opción. Frente a esta cultura que está, por supuesto, ¿cómo puedo generar una opción que también empiece a permear esta sociedad, ¿verdad? Yo digo, pues claro, no podemos decirle a Netflix, deja de hacer apologías del narco, que así podríamos, y podría ser una política, pero de aquí a que eso sucede, tal vez nos toca más bien revisar qué estamos viendo nosotros en casa de manera personal y después generar propuestas, a lo mejor culturales, para que los chicos, las chicas dejan de estar tanto tiempo viendo estos productos, ¿no? Y empezar a generar espacios tal vez más culturales. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea corto, o mediano plazo. Estos procesos de reconstrucción del tejido social son a mediano, a largo plazo. Y creo que este seminario sí nos da algunas claves, algunos elementos para poder generar acciones. Y creo que el trabajo con infancias, con niños, niñas, adolescencias, es fundamental. Es el presente y vamos a ver cambios en el presente y también en el futuro. Entonces creo que empezar por acciones con enfoque de reconstrucción de tejido social, donde coloquen a los niños, las niñas, los y las adolescentes en el centro, podría ayudarnos para comenzar a reconstruir en el caso de comunidades, municipios donde está totalmente desquebrajado. Luego dice, ¿cómo podemos tener acceso a la presentación? Por ahí yo les dejo a Inafe y a Cipina, les paso en un momentito vía correíto o WhatsApp la presentación. Dice, creo que cuando se llega a la comprensión y o es consciente de estos términos, podemos llegar a un nivel de organización y convivencia y la creación de vínculos. Sin embargo, creo que en los municipios, alcaldías, gobiernos, hace falta este trabajo fino de trabajo, o más en la comunidad y menos en el escritorio. Totalmente de acuerdo. Y que es simultáneo. Este trabajo como funcionario público en el territorio con la comunidad tiene que ver también con un trabajo personal. O sea, no podemos salir a la comunidad sin un trabajo personal, porque entonces podemos, o sea, decíamos acción sin daño, ¿no? O sea, pueden ser acciones de muy buena voluntad, pero que generan mucho daño. Entonces sí creo que necesitamos también trabajarnos mucho a nivel personal como funcionariado público, cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos vinculando y relacionándonos. Entonces son trabajos simultáneos, personal y como servidor público ir a la comunidad, totalmente de acuerdo. Dice, nosotros llevamos a cabo el programa Cambia tu juguete bélico por uno didáctico. Ese programa es bueno ya que intenta promover los juegos sanos, ¿sí? Por supuesto, podríamos a lo mejor acá en este caso, Rodolfo, profundizar o aumentar algún enfoque, alguna mirada, ¿no? A lo mejor no solo cambiar el juguete, sino dar un taller sobre cultura de paz, ayudarle a los niños y las niñas que entiendan que no solo es el intercambio de un juego por otro, sino que podamos fomentar con esto también estos valores, ¿verdad? Una acción puede ser la importancia de atender en instituciones educativas del municipio. Por supuesto, ahí ya estás teniendo una mirada muy estratégica, Nora, ¿no? Es cómo hacemos para vincularnos con con todas las escuelas, nivel básico, medio, no lo sé, para poder ir a dar talleres, a generar ¿no? espacios de cultura de paz. Para atender problemáticas como el bullying, el embarazo adolescente, pues ahí es como desde el municipio me vinculo con otras instituciones, o sea, Secretaría de Salud que tiene estrategias de embarazo, o sea, contra embarazo adolescente o para erradicar el embarazo adolescente, con Secretaría de Salud para el tema de adicciones, es decir, como Secretaría, con el Instituto de las Mujeres, ¿no? En cualquiera de sus órdenes, para el tema género, es decir, cómo desde el municipio me vinculo con instancias gubernamentales, estatales y nacionales para poder atender esto, ¿no? ¿Cómo lo pienso estratégicamente? Por acá Connie se queda con el corazón. Bien, Connie. Muchas gracias, Vicky. Y comparto que realmente a los municipios, alcaldías les hace falta trabajar más con las comunidades. Dice, como docente, aplicar estos conocimientos. Gracias, Alfonso. Pues creo que son todos, ¿verdad, Leslie?
Así es, doctora. Por el momento son todos los comentarios. No sé si guste dar algún mensaje final antes de pasar a nuestro cierre. Pues agradecer mucho la escucha. Espero que esta información les sea pues de beneficio, que pueda dar luces a su trabajo, que yo creo que es muy, muy valioso. Y bueno, pues desde la dirección les invitamos a que puedan seguir profundizando el enfoque de reconstrucción del tejido social en sus acciones. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Ana Lilia, por esta exposición y a todos nuevamente una disculpa por estos problemas e inconvenientes técnicos que llegamos a presentar. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta el final de esta sesión y para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz al maestro Joaquín Torres Acosta, director de la Coordinación de Vinculación, Promoción y Asesorías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Adelante, por favor, maestro Joaquín. Muchas gracias, Leslie, y un agradecimiento especial al INAFED por todo el trabajo de este seminario que hoy está llegando a un exitoso final, para sobre todo establecer muy brevemente la trascendencia de este seminario. Por otro lado, agradecer especialmente a la doctora Ana Lilia Salazar, quien nos ha sido muy generosa con su conocimiento y además la manera de transmitirlo. Pensábamos justo cerrar con este tema y particularmente con los conocimientos y experiencia de la doctora Ana Lilia, porque a lo largo de este seminario vimos diversos temas relacionados con la garantía de derechos de niñez y adolescencia, particularmente en el reto que implica el municipio, el territorio. Y hoy creo que pudimos comprobar que todos los temas que vimos en el seminario, que pasaron desde conocer sobre los derechos humanos que son y por qué particularmente debemos prestar atención a el sector de población de niñas, niños y adolescentes, y identificamos claramente cuál es nuestro rol, nuestra corresponsabilidad como actores municipales dentro de un sistema de sistemas que está mandatado a colocar en el centro el interés superior de ellas y ellos. Ustedes corroboraron que subrayamos la importancia de identificar a nuestras autoridades de primer contacto en el territorio, porque son, decíamos, esta primera figura que activa todo un sistema de protección, tanto protección como deben ser las cosas, como protección especial. Y de ahí nos fuimos entrando a temas más específicos como la manera más eficaz de comunicar a la comunidad los derechos, promocionar los derechos en el territorio con el lenguaje de cada territorio, adaptarlo para que tenga un impacto mayor en su comprensión y sobre todo en su apropiación de estos temas. También pasamos por la prevención de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, que son temas muy difíciles de abordar y que además pues nos dimensionan el compromiso que tenemos a nivel preventivo en temas tan fuertes como este. Y también pudimos hablar sobre la respuesta municipal ante el fenómeno de la migración. Decía yo que no había mejor manera de cerrar estos temas como con el que hemos visto el día de hoy, porque a final de cuentas el tejido social es ese terreno que abonamos, que cuidamos, cuya fertilidad nos va a permitir que todo lo que entre a ese territorio, si está bien constituido como nos lo ha compartido la doctora Ana Lilia, pues va a poder responder, no importa qué sea lo que está ocurriendo en el territorio, si está reconstruido, si tiene estos vínculos amorosos y sobre todo empáticos, pues vamos a ir comprobando que lo va a transformar lo que llegue a ese territorio en beneficio de la pacificación y el bienestar de toda la comunidad, pero particularmente niñas, niños y adolescentes.
No quisiera extenderme porque hemos tenido una jornada con algunos diablillos técnicos que también hacen todavía más el agradecimiento porque permanezcan acá. Felicitarles por llegar hasta acá en este seminario, agradecer profundamente a las autoridades del INAFED y adelantarles que vamos a estar trabajando con INAFED en este cierre de año en una propuesta de segunda vuelta de actividades educativas. Vamos a pensar sobre las necesidades que ustedes tengan, si quieren hacerlas llegar a las autoridades de INAFED. Vamos a pensar mucho qué sigue para que podamos ver un salto de calidad, pero ya estaremos encontrándonos si es que a ustedes les ha parecido de utilidad esta vinculación INAFED-CIPINA. Pues nada, Leslie, agradecer mucho, transmite por favor este agradecimiento a nuestro querido amigo coordinador del INAFED que nos estuvo acompañando todas las introducciones y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias y te paso la voz, Leslie. Muchas gracias, maestro Joaquín, por este mensaje final. Con muchísimo gusto yo le informo a nuestro titular de sus saludos y de igual forma agradecer muchísimo la participación y la constancia que hemos tenido con nuestros participantes, sobre todo en este inconveniente técnico que presentamos. Les agradecemos mucho su compañía en esta sesión y a nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego.